Romanos, prenda su teléfono y después lo apaga para leer. Ya todos lo tienen. Si alguien ahí ve a la par que no tiene la Biblia o algo en que leer, por favor, acérquese y leamos todos juntos la palabra del Señor en Romanos 6, verso 16 en adelante. Pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esa es una pregunta. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Otra pregunta. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Bien, hermoso. Le puse un tema raro, pero le puse libres, pero al mismo tiempo esclavos. Ese es el tema de este día. Libres, pero al mismo tiempo somos esclavos. Entonces el apóstol Pablo acá se toma la libertad de escribirle a los romanos y les dice que en Cristo encuentran ellos una libertad, pero al mismo tiempo se convierten en esclavos. Hay dos, él encierra una palabra griega acá en esto, para darles a entender a ellos de realmente de lo que estaba hablando, para que entendiera. Y es la palabra, esa es una palabra griega que se pronuncia doulos, la cual quiere decir siervo o esclavo, una de las dos. Entonces leamos otra vez el versículo 17 y vamos a leer otra vez el versículo 22 para poner una plataforma de lo que realmente nosotros estamos y queremos hablar hoy en este día. El versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahí está, aunque erais esclavos, ahí aparece la palabra doulos, erais esclavos, doulos, esclavos o siervos, no por voluntad, entendamos eso, eran siervos no por voluntad. El versículo 22, leámoslo otra vez. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Y dijimos que la palabra doulos quiere decir siervos o esclavos. Entonces nosotros, el Señor nos hace libres a nosotros. ¿Para qué? Libres del pecado, libres de la atadura del pecado, libres de la opresión del pecado, libres de la acusación de Satanás.
y libres del castigo eterno, de la condenación eterna, para que ahora vengamos a ser siervos del Dios Altísimo a través de Jesucristo. Entonces nos hacen libres, pero al mismo tiempo nos convierten en siervos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Entendemos o necesitamos hablar un poquito más? ¿Sí? Eso es lo que hace cuando nos convertimos al cristianismo. Ahora somos esclavos y somos siervos. La pregunta que queda en paréntesis hoy en este día para todos y cada uno de nosotros, porque eso es algo personal que cada quien debe de saber, es de quién somos esclavos o a quién estamos sirviendo. Ya leímos bien claro que dice, aquel que le servía al pecado era ¿qué? Esclavo del pecado. Y nosotros ponemos esto en una bolsa muy grande. Ponemos esto en algo que realmente puede ser, decimos, algo demasiado grande para entrar a la categoría de esclavo o de siervo. No necesariamente. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Es posible ser creyente y estar en ataduras? Esto es una pregunta. ¿Será posible? Es posible. Lo que a la ligera identificamos como un hábito, la Biblia le llama atadura. Ahora vamos a identificar de que no se necesita tener muchos malos hábitos para ser esclavo de algo. No se necesita tener bastantes para ser esclavo del pecado. Solo se necesita un solo mal hábito para ser esclavo de ese hábito. No es mucho. Podríamos identificar y hablar de muchos y todos y cada uno de ellos, ¿no? Aquí Petra, que le gusta hablar de Juanita, ese es un mal hábito. ¿Sí o no? Petra todavía no ha podido llevar eso a la cruz. Le gusta, devora a Juanita todos los días. ¿Será eso un mal hábito? ¿Por qué? ¿Será que en algún lugar de la Biblia lo señala como un mal hábito? Claro que sí, dice no habla chisme en medio de mi pueblo. ¿Sí? Entonces todo aquello que la Biblia señala y alumbra en alguna parte de la Biblia, si hacemos todo lo contrario de ello, viene a ser un hábito y es todo lo que necesitamos para convertirnos en esclavos de ese hábito. Porque ese hábito es suficiente grande para que Satanás lo use, para que Petra moleste a Juanita todo el tiempo y la ponga en una categoría como la que ella ha pensado que es, en contra de todo un pueblo o de toda una comunidad. ¿Sí? Vamos identificando estas cosas, de que no son las cosas grandes, sino las cosas pequeñas. Entonces, las cosas aquellos hábitos o aquel hábito, uno nada más de que tenemos y practicamos diariamente o semanalmente o un par de veces al día. Entonces, ese hábito, la palabra lo describe y lo pone en la lista de ataduras. Entonces por eso es fácil caer en lo que como cristianos es fácil caer en lo que es ataduras espirituales. ¿Y qué hace una atadura espiritual? Eso no está en mis notas, pero ¿qué hace? Una atadura espiritual o las ataduras espirituales, si tiene una o dos o más, nos limita para hacer y cumplir el trabajo y la obra que Dios quiere que nosotros hablemos. Esto me da a pensar como cuando el pastor Robert, tremendo y hermoso mensaje la semana pasada, lo bendigo desde este púlpito, juntamente con ustedes, al pastor Robert por esa palabra y a Cintia por su traducción, ese mensaje que trajo. Entonces hablaba de ¿qué? De que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? ¿Y por qué es que no tenemos libertad para buscar el reino de Dios primeramente? Porque ese es el principio de muchas cosas. Pero ¿por qué no tenemos la libertad de dar el
paso que la palabra dice de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas se añaden. ¿Por qué? Porque hay ataduras que impiden que nosotros demos el primer paso a buscar el reino de los cielos. Porque esa es estrategia, es trabajo de Satanás. Y lo vamos a ver en el recorrido de este mensaje. Porque ¿cuál es el fin de esto? El fin de este mensaje, puedo mencionar 2 o 3 o algunas, pero el fin de es primeramente que hoy en este día nosotros descubramos si es que hay puertas abiertas que le hemos dejado a Satanás para que él entre y haga su obra en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias, en el lugar de trabajo, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Si es que nosotros le hemos abierto puertas para que él con facilidad entre. Mire, un ladrón con puertas abiertas, ¿para qué más? Si es peligroso a puertas cerradas, ahora imagínense las puertas abiertas. Es un peligro. Entonces, vamos a identificar si es que en nuestras vidas hay puertas que las hemos dejado abiertas para que él con toda facilidad entre y no nos permita dar el primer paso de buscar el reino de Dios primeramente. Este mensaje yo creo que nos va a ayudar hacia la ruta de la libertad en el Espíritu. Y si logramos eso, hemos logrado algo muy grande. Porque nosotros tenemos la libertad total para vivir en una plena libertad en el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios nos hace libres, somos verdaderamente libres. Nosotros mismos caemos en la trampa de las ataduras, la mayoría de veces. Pero es necesario que hoy identifiquemos, ¿para qué? Para vivir una libertad completa. Mire, hermano, ya que se dio a usted la tarea de venir el domingo por lo sea a la iglesia, pues trate de vivir en libertad. Pues ya que se dio la tarea de venir acá, aunque sea una vez o 2 veces a la semana, pues dése la tarea de vivir libres. Identifiquemos hoy las ataduras y vivamos libres. Que cuando se dice levanten las manos, que usted las pueda levantar. ¿Sí? Así hay iglesias que tienen la mano levantada, no todo el tiempo. Como aquel que lo invitaron a la iglesia por primera vez, no sabía que en las iglesias cristianas se levantaban las manos. Y cuando abrieron la puerta para que él entrara, salió corriendo, se fue. Y le dice el amigo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te corriste? No, le dice, porque estaban atracando a todos. Los tenían con las manos levantadas. A todos los estaban atracando, los tenían con las manos levantadas. Pero es que esa iglesia vivía en la libertad. Entonces es necesario, hermano, de vivir y entender eso. Por eso es porque hay ciertas cosas, ataduras en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas que nos impiden vivir en la libertad con que Él quiere que nosotros vivamos. Primer punto, nosotros somos tripartitos. ¿Quién sabe eso? Somos tripartitos. Cuerpo, espíritu y alma. Eso somos nosotros. Somos cuerpo, en lo visible, lo que atrae o lo que no atrae. ¿Sí? Es el usted guapo. Esa es esa dama hermosa. ¿Sí? Ese es el cuerpo físico. Entonces, es el que nos representa, el que nosotros acostumbramos a decir, oh, Él es. Pero Él es en lo físico, pero no es quien realmente es. Ese es solamente un carapacho físico. Porque el quien realmente es aquel que se compone de lo demás, el espíritu y el alma. Ahora, el espíritu es aquel donde se comunica Dios con usted. Ese es, el espíritu es donde Dios se comunica con usted. Es donde el Espíritu Santo de Dios vive. Ese es el lugarcito aquel de que vino a ocupar cuando sacó a aquellos que tenía adentro.
está en el espíritu, es ahí donde vive, es ahí donde Dios se comunica con usted. Es donde usted recibe la revelación de la palabra de Dios. Eso tiene pues, él recibe la revelación divina. Y el espíritu tiene conciencia. ¿Entendemos eso? Ahora ya describimos lo que es el cuerpo, lo que es el espíritu, pero dijimos que somos tripartitos. Está el alma también. El alma solo se comunica con usted. El alma no se comunica con Dios. El alma solo se comunica con usted mismo. Porque el alma solo está interesada en saber lo que usted quiere y cómo usted se siente. Hoy yo no me siento de ir a la iglesia, pero debe de ir, ¿sí? Hoy yo no me siento hoy de darle un beso a mi esposa, pero hay que dárselo. Hoy yo no siento de ir a trabajar, pero hay que ir. Hoy no siento. Hoy me siento como de discutir con alguien. Hoy no siento de saludar al hermano. ¿Alguien dijo eso hoy? Tal vez. Si no lo dijo, pero lo ignoró, equivale lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el alma es el asiento de todas nuestras emociones. Y es la que nos está diciendo continuamente de cómo nosotros lo sentimos. Es la que continuamente nos está diciendo de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. En otras palabras, como no se comunica con Dios, el alma tiene y quiere poner sus propias reglas. En otras palabras, el alma hace lo que quiere hacer, mas no hacer lo que el Dios de la Biblia dice. ¿Entendemos hoy? Entonces eso es un problema serio que nosotros tenemos como humanos. Porque es el alma la que nos lleva a caminar en dirección a las ataduras muchas veces. Porque el alma nos dice, esto es lo que deberías de hacer y esto es lo que vas a hacer, y lo hacemos. Y cuando lo hacemos, caemos en trampas de Satanás. ¿Sí? Ese es. El alma tiene su propio Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y es la que lleva a todo ser humano y lo que ha llevado al ser humano a cometer errores y a caer en ataduras, en esos vicios, en deleites. Y cuando cae en deleites, entonces queda preso. Vemos que la mente es un campo de batalla. ¿Sí o no? Vimos que el alma tiene mente. No lo dije, pero lo estoy diciendo. El alma tiene mente. Porque tiene mente, entonces Satanás sabe eso. Y por eso es que la mente es donde se convierte el campo de batalla para todo ser humano. Para todo ser humano. Se llame cristiano, se llame como se llame, practique la religión que practique o no practique ninguna religión, siempre Satanás ataca la mente del hombre. Ahí es donde le pone los pensamientos para que actúe y caiga en todo lo que se llama atadura espiritual. La atadura espiritual. Entonces todo eso es lo que es la batalla. Diariamente nosotros tenemos batalla con eso. Pelea con la mujer hoy. ¿De quién viene esa voz? ¿De Dios? De Satanás. Continuamente le estás diciendo algo que hacer. Pero ¿cuál es el consejo que nos dan en Efesios? Que tomemos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar todos los dardos del enemigo. Ahí está, Efesios 6. Ahí le indica toda la armadura que nosotros necesitamos para no caer en la trampa del enemigo. Y cuando se refiere de lo que es la mente, dice que tomes lo que es el escudo de la fe para no caer en las trampas del enemigo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque esa batalla, yo lo voy a decir, la batalla de la mente
es la que muchos cristianos han perdido hoy en este día. La batalla de la mente, muchos la han perdido. Y están en prisiones oscuras. Están limitados a solamente venir a la iglesia buscando un milagro de algo para salir de la condición que se encuentran, porque han perdido la batalla de la mente. Han perdido el deseo, han perdido el significado, han perdido el sentido de lo que es el cristianismo y de lo que es tener una buena relación con Dios, porque han perdido la batalla de la mente. Algunos parcial, algunos otros están en una batalla que no han podido, algunos otros ya la perdieron totalmente. Se sienten derrotados, se sienten que ya no hay esperanza y aún ya no se sienten ni salvos. Porque Satanás es alguien muy poderoso, ¿sí o no? Y lo primero que él quiere es controlarnos a nosotros. Y lo primero que él busca es controlarle la mente al ser humano. Porque si él logra controlar la mente, controla todo lo demás. Esa es la máquina del cuerpo humano. Le controla la mente, ahí le dice lo que debe de hacer, lo que tiene que decir. Ahí le manipula todos sus planes. Y ahí, ¿qué es lo que él quiere que hagamos entonces? Que nosotros seamos independientes de Dios. Y eso es lo primero que él va a buscar, que nosotros seamos independientes de Dios totalmente. Es lo que ha hecho en muchos ya. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay la dirección divina, ya no se lee la palabra, ya no se escucha alabanzas, ya no se leen los libros de instrucción. Ya no buscamos una instrucción diaria de parte de la palabra. Eso es lo que él busca, que nosotros seamos independientes de lo que la palabra de Dios dice, para él manipular su obra en nuestra mente y ganar la batalla de la mente. Ese es un ring que está listo todo el tiempo. A veces desde que los levantamos, a veces se vienen pensamientos al nomás usted abre los ojos, y si no está alerta a decir, ¿pero qué es esto? Entonces de inmediatamente logra y va, y avanza más y entra más. ¿Cómo es que usted se da cuenta de que está perdiendo la batalla en su mente? De que usted le cree más a las circunstancias que a la palabra de Dios. Usted está creyendo a lo que Dios, a lo que las circunstancias le dice, al problema que está pasando, y no a la solución que Dios le da cuando le habla a través de su palabra. Ahora, ¿cuál es otro punto de referencia para saber que hemos perdido la batalla de la mente? Siempre tenemos el pasado como referencia. Lo que me hizo alguien 5 años atrás. Aquella traición que me hicieron, que me abandonaron. Aquella persona, aquel ser humano que te dejó. Y si no te hubiera dejado, quizás estuvieras muerto ya. Porque Él quita lo que no sirve, estorba. Y lo que estorba, Dios lo quita. Solo hay un fin en todo eso. Es para darte el que es correcto para ti. Para darte el que te conviene y el que te corresponde. Pero tenemos como referencia el pasado nada más. Y caminamos de espalda para no perder ningún detalle de lo que ayer nos pasó. No podemos vivir en esa condición. Debemos, como dijo Pablo, ciertamente ver hacia adelante, hacia la meta final, viendo al blanco que es Cristo, viendo hacia adelante. Cuando manejamos, mire, el espejo de retrovisor es bien pequeño, ¿sí o no? Y el frente es amplio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quedó atrás no es tan importante, que lo que importa es lo que tenemos por el frente, porque eso nos alumbra con más claridad hacia dónde vamos. ¿Y qué destino llevamos para llegar a ese destino salvos y sanos? Por eso es que el espejo no importa mucho el de atrás, porque muy poco se usa. Pero hay muchos que lo han puesto muy grande porque están viendo para atrás todo el tiempo. ¿Cuántos hay así acá? ¿No? Nadie. Paramos el mensaje, no es para nosotros.
no podemos estar viendo al pasado. Eso se llama atadura al pasado. Eso es algo de que simplemente te pone limitaciones para servir y para avanzar, para ser libre, para danzar, para brincar, para hacer todo lo que tienes que hacer en la casa de Dios. Y sobre todas esas cosas, si ese no fuera el caso, para sentirte bien contigo misma y contigo mismo. Para levantar la estima a lo más alto que se pueda levantar. Lo están viendo allá. Cuando alguien les marcó su vida hace muchos años, tú no vas a poder sin mí. Esas palabras hirientes, ¿no?, que sale de la boca de los hombres. Aquel corazón cuando no está, cuando menos lo espera, pero que recibe ese golpe, recibe esa herida, así como que él, no vas a poder sin mí. Eres un fracasado. No puedes, ignorante. ¿Cuántas más? Dígame unas 3 usted que haya escuchado o que haya escuchado decir. ¿No? ¿No hay más? Bobo. ¿Qué más? Burro, dice. Haragán. Inútil. Flojo. Feo. Y se la creyó. Cuando la mamá le decía, ay, qué lindo eres, hijo. Hoy para la mamá no hay hijo feo, ¿no? Yo nunca he escuchado a alguna madre diciendo, ay, qué feíto es mi hijo. Ay, qué lindo, no tiene cabeza grande. Yo nunca he visto, porque para las madres todos somos lindos. Un consejo hoy, vete como tu madre te vio. Te vio hermoso, te vio bello. Entonces eso que te dijeron que era feo no es verdad. Vete al espejo hoy cuando llegues a casa y dices, bueno, es verdad. Soy hermosa, soy bello. ¿Cuántos feos hay? No hay, no vinieron. No vinieron hoy. Se quedaron en casa. Y todas esas cosas están en el corazón del hombre, marcando y limitándole, y se llaman ataduras en la mente y en el corazón, con barreras grandes para dar un paso adelante. ¿Qué pasa con las ataduras? Hermano, te limita en todas las áreas de tu vida. Las pudiéramos mencionar con detalles, pero solo por nombre. Te limitan en tu vida espiritual, te limitan en tu vida familiar, te limitan en tu vida laboral, te limitan en tu vida de relacionarte con otras personas, porque te encierras en la oscuridad solamente de tu pasado, o de lo que tienes en tu mente, o de lo que te hicieron, o de lo que no te hicieron, de lo que te dijeron, o de lo que esperabas que te dijeran. De todas estas cosas vienen y te limitan. Pero Lucas 11, capítulo 11, verso 21, dice estas palabras. Dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas. De repente en el primer versículo alguien acá hoy en este día. Si este mensaje es por una persona solamente, es muy valioso. De repente hay alguien que el hombre fuerte ha entrado a él y guarda el palacio de mentiras, el palacio de engaño en su corazón y en su mente, y guarda este palacio dentro de él en paz. Y Satanás se ha sentado y ha puesto su trono en tu mente y en tu corazón, y guarda ese palacio en paz en tu vida, porque le ha dado el espacio para hacerlo. Pero dice la palabra que cuando viene otro más fuerte que él y le quita todas las armas, es capaz de sacarlo de ahí. ¿Hay alguien que pueda darle el espacio hoy a alguien más fuerte que tus problemas, que tus ataduras en tu mente y en tu corazón? Hay alguien que le abra el corazón a Cristo, que es el más fuerte de todos. Es el que le venció en la cruz del Calvario, el que murió y el que derramó la cruz para que hoy tú y yo vivamos en la libertad total. He aquí yo estoy a la puerta, él dice, y llamo.
Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y yo cenaré con él y viviré con él y él estará conmigo en libertad total. Yo no sé si hay alguien que se sienta atado en este día por situaciones quizás que son desconocidas. Pero la esperanza es esta: que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, el corazón y la mente del hombre, palacio, en paz está lo que posee, tranquilo, sutilmente, así sin que nadie lo note, y a veces ni uno mismo lo nota. Pero vive en cárceles de depresión, vive en cárceles de tristeza, en ataduras pecaminosas. Así bien sencillo como no se ven, no se notan. Tú puedes alabar, pero no alabas con libertad. Pero cuando alguien más llega, alguien más poderoso entra ahí y le quita todo lo que él tiene y lo vence, quita todas sus armas. No hay nadie más poderoso que Jesús. Solamente se trata de darle entrada a Él para vivir una vida libre, totalmente libre en Él solamente. Miren, en Estados Unidos hay una esclavitud silenciosa que se vive detrás de las puertas. Esclavitud y abuso físico, emocional, abuso verbal, abuso físico, esclavitud laboral se vive detrás de las puertas, en las grandes ciudades, allá en las fincas, detrás de las puertas hay una esclavitud total. Hay un maltrato detrás de las puertas. Y esperamos que no haya ese trato físico, emocional, verbal en las familias de la casa de Dios. Que dentro de esas puertas no haya ese maltrato para esa esposa. Porque antes de ser esposa era hija. Y antes de ser hija es sierva, porque tiene un llamado de Dios. Y antes de ser esposa es sierva de Dios. Es criatura de Dios. Por eso es necesario que se trate como tal, con amor. Porque detrás de las puertas, en el silencio, oculto ante la sociedad y oculto ante los pastores y ministros, oculto ante las congregaciones, no acá, se presentan maltratos que son causas ¿de qué? De ataduras emocionales. Tú no puedes decirle a nadie, porque hay que mantener una fichada, hay que mantener una postura, hay que mantener un cierto carácter ante la sociedad, hay que mantener cierto testimonio. Por eso no se le puede decir a nadie. Por eso es que la nación está de esa forma. Los abusos son incontables hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia los niños, hacia la juventud. Hay una puerta cerrada donde se manipulan todas estas cosas. Pero debemos de tener algo en cuenta, que hay algo de que no cambia en el ser humano, y es la forma como el ser humano fue creado. El ser humano fue creado de esta forma según Génesis capítulo 1 verso 26. Yo se lo leo, anótelo para que después lo lea. Dice: entonces dijo Dios, dijo Dios pensó en estas cosas. Hagamos al hombre. ¿Cómo vamos a hacer al hombre? Hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, tal como nosotros hagámoslo. Que sea libre el hombre para servir, libre para hacer conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagámoslo. Que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra,
Y vio Dios, y acá es lo que estamos viendo, vio Dios todo esto, y he aquí que todo era bueno en gran manera, incluyéndote a ti y a mí. Él nos vio buenos, nos vio perfectos delante de Él, nos vio libres delante de Él. Y entonces por eso hoy es tiempo de soltar todas las ataduras, es tiempo de soltar todo aquello que te limita, es tiempo de soltar todo aquello que te opresiona el corazón, que te lo ha mantenido sin sonreír. Es tiempo de soltar la tristeza y volver a sonreír una vez más. Volver a alegrarnos una vez más, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino en todo lugar. Que haya, como dice la palabra, el que cree en Él, como dicen las escrituras, que ríos de agua viva correrán de su interior. Necesitamos volver a los ríos de Dios, soltando la amargura, soltando la tristeza, soltando todo eso que nos ha atado por años, por tiempos, y ser libres una vez más en Dios. Ser libres una vez más en Él. Fuimos creados con propósitos. Él lo estableció desde un principio. Que señoree el hombre sobre todas las cosas, no que las cosas se señoreen de usted. Tenemos la capacidad, el poder y la autoridad para vivir libres en Dios. Sí, se cometen errores. Esa es una verdad que no podemos tapar con la punta del dedo. Pero la verdad es que tenemos la capacidad de salir al otro lado. No podemos enfrascarnos en el pasado y vivir totalmente amarrados como en aquella época vivían, limitados solamente a la libertad que le daban. Recordemos lo que Él dice, que nosotros somos los que podemos servirle a Dios con toda libertad y servirle a Él con toda libertad. ¿Qué más significa esa palabra? Esa palabra significa esto, escucha bien, va mucho más profundo de lo que yo hablé al principio. Esa palabra quiere decir esclavo, ¿o qué? O siervo, pero la aplicaban a aquel esclavo y siervo que cuando le daban la carta de libertad, él decidía quedarse como esclavo sirviendo de agradecimiento a aquel que le había dado la libertad y porque le quería servir también. En la misma manera nosotros somos esos mismos. Entonces, que Él nos sacó una vez de la esclavitud del pecado para que hoy seamos libres en Cristo y nos hace esclavos para su servicio y nos da la carta de libertad, pero por amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, le servimos. Y porque a través de esa libertad nosotros tenemos que una libertad total para servirle y para vivir en esta tierra también. Porque antes erais esclavos del pecado, pero ahora habéis venido a ser libres por la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Libres por su gracia. Denle un aplauso a nuestro Dios hoy en este día. Somos libres porque Él dio esa libertad. Déjeme decirle, cuando somos esclavos, se pierde todo. Y eso es lo que la palabra dice. Hacemos no lo que nosotros queremos. Estamos hablando de una libertad, de una esclavitud espiritual, ¿sí o no? No entendamos. No es como aquella esclavitud a los hijos de Israel que fueron y eran esclavos físicamente, pero al mismo tiempo emocionalmente, al mismo tiempo espiritualmente. Nosotros tenemos la libertad física. Nos podemos mover para un lado y otro. Pero estamos hablando y enfocando una libertad espiritual que nos limita, que nos quita todo lo bueno que Dios ha dado en nosotros. Y eso nos deprime. Y eso hace que nuestra estima baje hasta el fondo. Ya la dama no se quiere arreglar. Se acuesta como se levantó en la mañana. No entremos en detalles. Porque la estima no está al nivel que debe de estar. Mire, una buena señal que una mujer tiene una estima bien puesta cuando, creo yo, corríjame si estoy mal, es que se arregla. Es que encuentra motivos por cual verse en el espejo y dice, qué hermosa eres.
eres la más bella en todo este grupo. Eso no es vanidad, o tal vez, pero ¿qué? Es que tiene la estima en su propio lugar. Está siendo estimada de todos, ¿sí? En casa. Pero encontramos en la Biblia a alguien que estaba deprimido y se miraba como un perro. Mofiboset. ¿Quién ha escuchado? La condición le había llevado hasta ahí porque era hijo de descendencia de reyes. Era hijo de descendencia de reyes. Pero las circunstancias de la vida lo llevaron a caer en la esclavitud emocional y física. No vamos a hablar de todos los detalles, pero ahí es donde estaba. Esto lo va a leer usted en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 en adelante lo encuentra. Tome nota para que se ponga ocupadito esta tarde. Ahí lo encuentra. En el primer libro de Samuel, en el versículo 9, ahí encontramos, y el primer personaje que aparece ahí es David, el rey David, ya en su posición en esa época. Dijo David, le interesó al rey. Pasen aún por favor, los músicos y den una música de fondo o algo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Sí? Se recordó. ¿A quién haga yo misericordia? ¿Por amor a quién? A Jonatán, mi amigo fiel. ¿Habrá quedado alguien? Él empezó en la investigación. Lo mismo el Dios del cielo está buscando hoy si ha quedado alguien de la familia real de él todavía, a quien él quiera y pueda hacer un favor por amor de su Hijo Jesucristo, que pagó el precio para la libertad total de su vida. Y dicen ahí que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Ni corto ni perezoso, el rey le dice: pues mándenmelo a llamar. Y le dice, David le dice: ¿tú eres Siba? Y le dice: sí, mi señor. Y le dice: ¿ha quedado a alguien de la casa de Saúl por el cual yo le pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? La respuesta de él le dice: sí, ha quedado uno que está allá, lisiado de los pies. ¿A dónde está esta persona?, le dice. Él le dice de que está en Lodebar. Lodebar, según encontré, quiere decir no palabra. No. Dabar, palabra. La cual quiere decir una región que estaba apartada, donde la palabra de Dios no llegaba. ¿Qué problema era ese? Esta región había perdido comunicación total con Jerusalén, porque estaban apartados. Alguien de la familia real, como Mofiboset, de la casa de Saúl, había llegado a esa condición de esclavitud de toda clase. ¿Cuántos han escuchado aquella canción como lo describe Dani Berríos? Es una canción basada en este versículo nada más. Cuando él es lo mismo que hace. Cuando dice que David preguntó si ha quedado alguien de la casa de Saúl. Pero allí viene y cuando se presenta y dice que estaba Siba. Y Siba le respondió: sí existe uno, mi señor. Y le dice que vive en Lodebar. Y la describe: tierra de miseria y de dolor, lugar de mortandad. En otras palabras, vive en miseria y en dolor. Eso era donde estaba Mofiboset.
Pero encontramos al rey cuando él ya sabía, porque como rey sabía todo geográficamente, su nación y en qué condición cada lugar se encontraba. Pero no, le da por sorpresa y dice, no, entonces que se quede allá. Él dice, ve a llamarlo. Trae a Mefiboset acá. Lo fue a traer. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Era de la descendencia real que había venido, pero su condición era triste. Estaba en cuartos de prisiones. Su condición, porque cuando él huía, lo dejaron caer y desde pequeño fue lisiado de sus pies y ya no podía caminar. Entonces lo primero que le dice este hombre, le dice al rey, sí, está uno, pero está lisiado, no puede caminar, ni aún se puede arrastrar, porque no tiene deseos de hacer nada. Pero el rey no vio la condición. El rey vio la necesidad que tenía Mefiboset. Y cuando Mefiboset llega ahí, él se le presentó y dijo, Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre Jonatán. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.